No sé si os habéis preguntado alguna vez en qué consisten cada uno de los numeritos que se os reflejan en vuestra rueda, o en qué consiste el conjunto rueda. Hoy os voy a hacer un pequeño vídeo en el que os voy a explicar los detalles del conjunto rueda y las recomendaciones o distintos diseños de neumáticos. El conjunto rueda empieza en el mismo coche. Todo empieza desde el buje. El buje es quien aloja y quien soporta toda la carga del conjunto rueda. En este caso, con un tornillo, porque el buje tiene rosca hembra. Pero en muchísimos casos, en la mayoría, suelen ser bujes con el espárrago hacia afuera, de manera que al colocar la rueda entra sobre el espárrago y atornillas con tuerca. Una u otra manera. Son efectivamente igual de fiables. En el buje se soporta toda la carga de la rueda, pero también el elemento del freno. Caliper, pinza y pastillas de freno, que friccionan y aguantan toda la deceleración y descarga de la masa del coche en el propio disco. El disco de freno también va soportado sobre el propio buje. Y a esto se le atornilla la rueda. Conocer las características esenciales de tu neumático es bastante importante a la hora de poder dominar el comportamiento de tu vehículo. Todo el mundo piensa que cualquier neumático se comporta exactamente igual que los demás. Es muy importante que el conductor conozca, al menos generalmente, las características de su neumático. Si lo conoce, podrá dominar muchísimo mejor el vehículo. Espérate hasta el final porque te voy a dar un montón de información que seguro que te va a interesar. Aquí os presento 4 tipos de neumáticos y que son completamente diferentes entre sí, pero que seguro alguno de vosotros habéis montado en vuestros vehículos alguna vez. Todo el mundo habréis oído alguna vez la expresión tubeless. Bien, tubeless significa sin cámara de aire. Hace muchísimos años eso ya quedó desterrado. El riesgo y el problema que tenían es que si pinchabas de la cámara perdías el aire repentinamente, generando un gran problema de estabilidad en el coche, de inestabilidad o de falta de estabilidad. Si os acercáis, por favor, podéis ver cómo en todos los neumáticos podemos encontrar la palabra tubeless. Todos vienen ya con esta palabra puesta. Un neumático no es simplemente la dimensión 2, 15, 55, 16 en este caso. Ya os explico más adelante qué consiste. Sino también, por ejemplo, si veis un poco más en detalle, el índice de carga y velocidad. El índice de carga y velocidad lo que le indican al usuario, y en este caso a la homologación, ojo, en la ITV, no vayáis con neumáticos inferior a la homologación que os recomiendan en ficha técnica. Esto lo que te marca es la capacidad de carga o la cantidad de carga que es capaz de soportar el neumático, no solamente en peso, sino en un peso en un desplazamiento, por ejemplo, a 100 km por hora en una curva de 30 grados, y es una curva ya muy pronunciada. La letra, la V, es la capacidad de degradación que tiene el neumático a alta velocidad. Cuanto más cerca de la Z esté, esa letra significa que es más blando, que tiene más capacidad de agarre, más capacidad de sujeción del vehículo en la carretera. Una gran ventaja competitiva. Sin embargo, tiene mayor capacidad de degradación. Cuanto más blando, más seguro es, pero más rápido se degrada. Por eso los neumáticos de V, W, Y son muy blandos y se desgastan antes. Aquí os estoy disponiendo 4 neumáticos nuevos, pero acercaos a vuestro coche o el de vuestra familia y fijaos que el neumático no esté cerca de estos testigos o hayan rebasado hacia abajo esos testigos. Estos son los límites que el fabricante recomienda. Cuando esos testigos están sobrepasados o muy cerca de llegar a él, el neumático ya está inservible. Ha dado todo lo que tenía que dar. No le queda dibujo. También es muy importante que controléis la presión del neumático. No vale cualquier presión. A mayor presión, más inflado va el neumático, más te desgastaría por la banda central, la parte central de la banda de rodadura. Esto se llama banda de rodadura, ¿vale? Cuanto menos aire tenga el neumático, más se va a desgastar de las dos partes. Solamente de las dos partes. No os confundáis si es de un lado o es de otro, que ahora os explico. Eso posteriormente. Cuando se desgasta mucho de la banda central es que tiene mucho aire. Una ventaja de tener mucho aire es que el neumático te va a aguantar mejor en altas velocidades. Y tiene mejor comportamiento cuando metes mucho peso, pero todo tiene unas tolerancias. Hablad con vuestro mecánico profesional para que os extienda esta explicación. Cuando se os gaste por uno o por otro lado,
es un índice muy claro de que el vehículo requiere un ajuste o un reglaje de la dirección. Se puede llamar también ajuste del paralelo. El paralelo de que los neumáticos vayan completamente rectos. No es exactamente así, pero es la manera más sencilla que quizá podáis tener de entenderlo. Os recomiendo que siempre comprobéis la presión de los neumáticos. No semanalmente, como dice la DGT, aunque no está de menos, pero mínimo, mínimo, mínimo una vez al mes, de los 4 neumáticos. Si tenéis dudas de cómo están vuestros neumáticos, id a hablar con vuestro profesional de confianza. Ellos seguro que os van a recomendar. Y no todos los profesionales nos morimos de ganas por cambiar neumáticos, pero es muy importante que los tengáis siempre controlados. Es lo que al final os sujeta al suelo. Aquí tenemos 4 dibujos. Acércate. Si os dais cuenta, este dibujo aparentemente tiene muy poca fricción. Es un dibujo con muy poco accidentado, por decirlo. Está diseñado sobre todo para tener una efectividad razonable en desgaste, en agarre y sobre todo que el neumático consuma muy poco combustible. Y diréis, ¿influye en el combustible? Claro, si llevas muy poquita presión de aire o si el dibujo es muy vasto, muy accidentado, muy agresivo, genera mucha resistencia al paso, de manera que obliga al vehículo a ejercer más fuerza, desarrollar más energía y más consumo para poder desplazarse. Este otro que tenemos aquí es un dibujo, en este caso es un e-Royal, para carretera, verano, perfecto, igual que el anterior, pero destinado sobre todo a una mayor evacuación de agua. Si os dais cuenta, tiene unos canales de evacuación muy grandes y otras estrías también muy destinadas, muy anchas, muy destinadas a la succión inmediata y evacuación del agua. Pasamos a la siguiente. Este es un dibujo mucho más agresivo, si os dais cuenta, pero si os fijáis, cada uno de los tacos están rayados y es un neumático con un compuesto muy blando, muy blando. Si os fijáis también se puede hasta desplazar y abrir el taco. Este compuesto tan blando pertenece a un neumático de invierno. Los neumáticos de invierno suelen tener dibujos muy agresivos porque no se busca una durabilidad del neumático, se busca un muy buen agarre en superficies deslizantes, bien nieve o bien hielo. Agarra mucho más y además despedaza ese hielo para que el de atrás se lo encuentre limpio. Si todo el mundo llevara neumáticos de invierno en las épocas frías, en las épocas de nieve, no tendríamos los grandes problemas que tenemos cuando hay grandes nevadas. Volvemos al neumático. Claramente este neumático generará mucha más resistencia al paso, consumirá mucho más combustible y más energía del coche, pero tiene una capacidad de agarre asombrosa en todo tipo de condiciones. No hace falta que un neumático de invierno lleve clavos. Esto perfectamente se puede adaptar a todo tipo de condiciones. Nieve, hielo e inclusive en seco. Cuando los neumáticos de invierno se encuentran con temperaturas inferiores a 7 grados positivos, es cuando encuentran un gran rendimiento positivo hacia ellos. El neumático sigue estando muy blando, se calienta muy rápido, adhiere muy bien a la carretera y evacúa muchísima cantidad de agua. Un neumático de verano evacúa mucho menos agua, evacúa bastante, pero evacúa mucho menos agua que un neumático de invierno. El neumático de verano, de 7 grados positivos hacia abajo, se endurece mucho su compuesto de goma y se vuelve prácticamente plástico. De ahí que agarre muchísimo menos. Ya si se encuentra con hielo o nieve, el problema se acentúa a la hora de la estabilidad del coche. Pierdes el control con mayor facilidad. Y entonces has de poner unas fundas o unas cadenas cuando te encuentras con esa clase de deslizamientos sobre hielo y terreno frío. El neumático de invierno no requiere que pongas ninguna funda, ninguna cadena. Tiene esa virtud. Inconveniente del neumático de invierno: más ruido, mayor consumo de combustible, mayor desgaste en temperaturas altas. Así que cuando llega verano es conveniente que lo retiréis. En España, el tiempo recomendado: finales de octubre, primeros de marzo. Y de ahí en adelante, hasta que vuelve el ciclo anual, os recomiendo que montéis verano. Los all season, los 4 estaciones, los de todo el año, están bien, pero buscan, digamos, un rendimiento intermedio en todo el ciclo. No tienen las grandes ventajas que tiene el neumático de verano en verano, ni las de invierno en invierno. Intentan buscar un equilibrio. No está mal para salir de paso y si quieres andar con poca rotación. También os traigo un neumático de 4x4. En este caso, el neumático 4x4 veréis que tiene un dibujo mucho más vasto, más agresivo. Ni qué decir tiene que el consumo es muy superior. Ya simplemente por peso no tiene
parangón con sus compañeras. El neumático 4x4, en este caso es un dibujo 50%, 50%, ¿qué diréis? ¿Qué significa? Pues 50% carretera, 50% off-road, campo, que es muy bueno para barro, arena y demás. Luego ya entran otras especificaciones y hay mucho dibujo especializado para un comportamiento u otro. También tenemos un etiquetado especial que no lo vais a montar, sino que el etiquetado le viene al propio mecánico, que os lo puede facilitar cada vez que cambie el neumático. De hecho, es conveniente adjuntar ese etiquetado, aunque sea en la factura o en papel, aparte o directamente en mano. Lo normal es poner en la factura las características. Acercaos. El etiquetado consiste en lo siguiente. En este caso, podemos ver una Uniroyal, modelo Royal Sport 5, y tenemos tres principales familias. La capacidad de combustible o de gasto energético que requiere para el vehículo, cuando está más cerca de la G, claro, es un vehículo que requiere muchísima energía, muchísimo consumo, de ahí que te indican el surtidor de combustible para que lo veas. En este caso es un derroche energético tolerable, estamos en el C, pero tiene un comportamiento excelente en agua. Se puede ver aquí que estamos en el indicativo A, el mejor de todos. El dibujo, como os he comentado, es un dibujo muy efectivo para ese tipo de comportamientos. Y el nivel de emisión sonora que tiene este neumático, que sería de 72 decibelios. Cuanto más alto es más vasto el ruido y cuanto más bajo claramente es un neumático muchísimo más silencioso. Os prometí que os iba a explicar las dimensiones del neumático. No todo es una marca, Royal y un modelo. También tenemos las dimensiones del neumático. 225, 45, 18. Esta es la relación, la dimensión que vosotros tenéis que conocer muy bien qué es lo que monta vuestro vehículo, porque os va a hacer elegir el neumático adecuado. En este caso se miden realmente, tenemos anchura del neumático en milímetros, la serie o la altura. Ojo, en este caso la cifra no indica altura propiamente dicha, sino la relación entre la altura en milímetros y la anchura. No es exacto, ¿vale? Y el diámetro en llanta de las pulgadas. En este caso el vehículo es R18. Una radial 18 requiere que sean 18 pulgadas desde aquí abajo hasta aquí arriba, ¿vale? Para la llanta, una llanta con un aspecto mucho más deportivo. Normalmente entre la anchura y la altura y la cifra del diámetro de la llanta se añade una letra que indica la estructura del neumático. En este caso estaríamos hablando de R, ¿vale? Pues en la actualidad prácticamente todos los neumáticos de turismo se utilizan una estructura radial. Así, en un neumático marcado con las dimensiones, por ejemplo 225, 45, 18, podemos entender que 225 es la anchura del neumático en milímetros, 45 sería la serie, sería la altura, indica la relación entre anchura y la altura. En este caso, la altura es el 45% de la anchura. R ya es la estructura radial que os he comentado, ¿vale? Y en este caso el diámetro exterior de la llanta se mide en pulgadas, que serían 18 pulgadas de llanta. Índice de carga. Aquí tenemos un punto que marca 95. Suele venir inmediatamente después de las dimensiones, es una cosa muy general. Y es un número de 2 cifras, al que sigue una letra, o un código de velocidad, que luego os explico. En este caso, el índice de carga es un código numérico que indica la carga máxima que puede soportar el neumático, a la velocidad asignada por el código de velocidad, y para la presión para la que ha sido diseñado por el fabricante. Luego tenemos la Y, en este caso es Y, es un neumático muy blandito, muy blandito. La Y aquí nos marca que es el índice de velocidad. El índice de velocidad lo que nos está indicando es el índice de degradación del neumático a alta velocidad. Acordaos que cuanto más cerca de la Z esté, más capacidad de agarre tiene, más seguro es, mejor se adhiere al terreno, pero más blando y menos kilómetros va a durar. Cuanto más cerca esté de la Z, más blando, acordaos, y más capacidad de aguantar y resistir a altas velocidades. Cuanto más alejado esté de la Z, en este caso W, V, iríamos ya hacia un neumático más duro. Lo normal que se suele ver en todos los neumáticos es que sean V o W. Cuanto mayores sean las prestaciones deportivas de un vehículo, más cerca estará este neumático de estar de la Z. Muchos de vosotros montaréis H, incluso T, que son neumáticos mucho más duros, pero casi todos estáis montando seguro ya V o W, es lo más normal. La excepción con el índice de velocidad, acordaos que es la letra del neumático, la excepción con el índice de velocidad es el neumático de invierno, que siempre te permite montar
una especificación un poquitín inferior a la que tienes en tu ficha técnica, porque en este caso se prioriza la seguridad y el rendimiento del neumático. Bueno, acercaos, por favor. Todos los neumáticos que veis que están homologados y tienen muy buenas prestaciones de neumático de invierno vienen con este simbolito. Un pico, una montañita, mejor dicho, con 3 picos y un copo de nieve. Y M y S, Mud and Snow, barro y nieve. Está preparado para aguantar esas clases de condiciones. Todos los neumáticos de invierno que vienen con este simbolito y con estas 2 letras son perfectamente capaces de comportarse en cualquier puerto de montaña que haya nieve o hielo y circular en condiciones óptimas. Nunca, nunca, nunca os pueden exigir montar cadenas. De hecho, es compatible. Te encuentras un control policial y te exigen que lleves cadenas. Si llevas estos neumáticos, no tienes que bajarte a poner cadenas. Sigues marcha y se adapta a todo tipo de terreno. Acordaos, son más incómodos, más ruidosos, se degradan antes en verano, pero siempre en cualquier tipo de condición, lleves este o lleves el de verano, este siempre va a agarrar muchísimo, 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 muchísimo más. Vas a estar mucho más seguro con un neumático de invierno. También tenemos otras especificaciones, otros pequeños numeritos que sería conveniente que lo conocieseis. Acercaos, por favor. No os obsesionéis, pero está bien que tengáis esta información. Lo primero es la fecha de fabricación. La fecha de fabricación en este caso pone 22-21, semana 22 del año 2021. Y un poquito más aquí, en este caso este neumático está aquí, en otros puede estar en otra parte, tenemos el peso máximo al que se le puede someter, en este caso 1060 kilos, y la presión máxima a la que le podéis inflar, en este caso son 300 kilopascales. Así que la próxima vez que tengáis que cambiar neumáticos o compraros un coche, pensad muy bien en qué necesitáis. Hablad con vuestro profesional. Sabed que os he explicado nada más que 4 dibujos, pero hay muchísimos más. Les hay incluso sin dibujo, sticks puros, pero eso ya son para competición y es otra historia. Hay neumáticos con clavos, hay neumáticos con mayor direccionabilidad, con mayor ruido, con menor consumo, con mayor fricción, con un montón de virtudes, un montón de diferencias y algún que otro defecto. Pero recordad que nadie como vuestro profesional de confianza para echaros una mano y ayudaros en lo que justo vosotros necesitáis. Si os ha ayudado y si no también, por favor, id buscando esa campanita que aparece por ahí que os avisa y os suscribís a mi canal. Venga, seguro que os vais a encontrar con muchísima información que os va a ser de ayuda. Muchas gracias y un abrazo.